Lejano nos ha visto nacer, de odio llena el alma hemos traído, mas la patria no la hemos aún perdido, nuestra patria está hoy ante Madrid, mas la patria no la hemos aún perdido, nuestra patria está hoy ante Madrid. Hola, bienvenidos a todos a este programa de testimonios antiimperialistas. Hoy tenemos con nosotros a una figura excepcional, es Atilio Borón. Él es sociólogo, politólogo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, en Massachusetts, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, ha escrito decenas de libros sobre teoría política, filosofía del derecho, geopolítica, cientos de artículos, de análisis. Durante más de 9 años fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero si algo caracteriza a Atilio Borón es su compromiso con las luchas de emancipación y por el socialismo, su compromiso con los gobiernos revolucionarios y con los pueblos. Ha combinado siempre su trabajo de asesoría e interacción con los líderes latinoamericanos más importantes de todos los tiempos, desde el caso de Fidel, Chávez, Evo, Correa, Lula, etc. Ha combinado todo ese trabajo con ese trabajo de base, ese trabajo desde abajo, comunicacional, y un trabajo pedagógico, participando en todo tipo de proyectos de educación popular, de formación de cuadros. Todas sus contribuciones son fundamentales para la lucha, para la resistencia. Hoy vamos a hablar con Atilio de Estados Unidos, lo cual significa hablar de geopolítica, de América Latina, pero también de lo que pasa al interior de Estados Unidos. Bienvenido, Atilio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Al revés, gracias por la invitación y por tus generosas palabras. Gracias, Juan Lu, gracias entonces, Ángeles, por esta invitación. Y está con nosotros para acompañarnos en esta entrevista Juan Lu González, miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista, y también Manuel Pardo, que está detrás, está en ese background, controlando toda la parte técnica, ayudando a que salga adelante esta entrevista. Y sin más demora, vamos a empezar preguntándole a Atilio por una visión global. Hace años que él viene sosteniendo que la hegemonía imperialista de Estados Unidos está en declive, que ese hegemón ha dejado de ser esa potencia desde distintos puntos de vista. No es una potencia militar, no es una potencia económica, desde el punto de vista político tampoco puede determinar lo que ocurre en el resto del mundo. Si algo tiene Estados Unidos es que sigue siendo quizá un país hegemónico en lo ideológico, en lo cultural. Lo primero que nos gustaría saber es si Atilio, si sigues manteniendo esta idea, si piensas que eso sigue siendo así. Bueno, yo creo que, a ver, el panorama ha venido cambiando, ¿no es cierto? Pero en términos generales, yo creo que se puede seguir sosteniendo la tesis de que hay una declinación en la hegemonía a nivel multidimensional de los Estados Unidos en el sistema internacional. O sea, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar del planeta, eso no hay ninguna duda. Y tiene una capacidad de destrucción que es enorme, enorme. Pero que como está saliendo mucha literatura estadounidense ahora, es una capacidad que no le sirve para ganar guerras. Varios trabajos, Ángeles y Juan Lu, y de paso a Manuel, que lo saludé en la entrada, les digo, me sorprenden a mí en Estados Unidos diciendo why we can't win wars, o sea, ¿por qué no podemos ganar guerras? Teniendo casi la mitad del presupuesto militar mundial, llevan 19 años en Afganistán. Afganistán es uno de los países más pobres del planeta, porque si tú me dijeras que están peleando contra una Alemania o contra, no sé, China o Rusia, pero están luchando contra un país atrasado, subdesarrollado, predominantemente rural, campesino, no pueden ganar la guerra ahí. Fueron a Siria, hicieron un papelón, tuvieron que contratar estos mercenarios que aparecieron como el Estado Islámico,
que fueron unos salvajadas, aquellos que degollaban a los infieles y todo lo demás, y estos también fueron derrotados, pero estos eran tercerizados por Estados Unidos. No era que de repente aparecieron los fundamentalistas islámicos ahí como cayendo del cielo, sino que fue parte de una estrategia. La Hillary Clinton lo cuenta en un libro que ella publicó en víspera de las elecciones pasadas, en el 2016, cuando dice: nos equivocamos a elegir nuestros amigos en Siria. Esto habla de que el poderío militar fenomenal que tiene Estados Unidos solamente sirve para una guerra de devastación total, una guerra, un verdadero holocausto. Y ahí sí, claro, Estados Unidos va a infligir más daño que los demás, pero los demás también le van a hacer daño a él. Entonces, a ver, en lo militar Estados Unidos tiene un poderío enorme, no es indiscutible, pero un poderío que no le sirve para ganar guerras. En materia económica, Estados Unidos se está quedando rezagada en relación a China. Les guste o no les guste a los estadounidenses, hoy China es la locomotora de la economía mundial, rasgo que tradicionalmente lo tuvo Estados Unidos desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día esa situación es la que tiene China, no la tiene Estados Unidos. A ver, un solo dato para no hacer de esto demasiado así pesado en términos de estadísticas y números. China hoy es primer socio comercial o financiero de 144 países en el planeta Tierra. Ese dato solo es un dato apabullante, porque nunca, ni siquiera en el apogeo del predominio de los Estados Unidos, llegó a ser primer socio comercial o financiero de 144 países. China lo es. Y además China tiene una tasa de crecimiento económico que ya prácticamente le ha permitido igualar el tamaño a la economía norteamericana. Si bien ustedes saben que hay dos mediciones por ingresos, por la paridad de poder de compra, pero ya prácticamente cualquiera que sea la medición, China está en una posición o igual o muy levemente inferior o muy levemente superior a la economía norteamericana. Es el segundo dato. Entonces ya la prevalencia económica de los Estados Unidos no es tal. Y en tercer lugar, Estados Unidos políticamente, sobre todo después de Trump, bueno, ha sido un país, un gobierno que ha roto sus alianzas tradicionales, con Europa, por ejemplo, que es más, ha ayudado a la desintegración y al debilitamiento de la Unión Europea. Y no puede poner coto a los procesos de crítica y de cuestionamiento que han surgido en América Latina en los últimos tiempos, porque si bien evidentemente con Bolsonaro se anotaron una gran victoria, pero no logran, ¿verdad?, revertir unas tendencias, porque como hemos visto en la elección de Bolivia, como hemos visto en la elección del domingo pasado en la constituyente de Chile, los aires de renovación que hay en esta parte, en el patio trasero, lo que ellos dicen así de una manera desfachatada, nuestro backyard, nuestro patio trasero, ni siquiera ahí lo pueden controlar. Entonces, estamos en una situación en la cual Estados Unidos aplica políticas salvajes de bloqueo en contra de Cuba, y Cuba resiste 60 años. Un bloqueo tremendo en contra de Venezuela, tremendo. Sin embargo, a pesar de eso, Venezuela está todavía en pie y está armando su proceso electoral, ¿no es cierto? A pesar de que este proceso ha sido rechazado por los países de la Unión Europea, por Estados Unidos. Entre paréntesis, no puedo dejar de mencionar el escándalo que ha suscitado la visita de Leopoldo López al presidente del gobierno español. Yo creo que el señor Pedro Sánchez o realmente ha perdido ya el uso de la razón, o se ha perdido su olfato político, o está rodeado por un equipo de asesores que debe ser despedido por inútiles. Porque digo, yo lo puse en un trino cuando me enteré de la noticia, digo, bueno, ahora que lo reciba el teniente coronel Tejero, porque Tejero, ¿verdad?, al cual en España le dieron 30 años de prisión, al lado de Leopoldo López, que tiene sobre su cabeza casi un centenar de muertos en las dos guarimbas, Tejero es una carmelita descalza, ¿verdad? No tiene ninguna virulencia. Pero bueno, esto habla de que me desvié, porque la verdad estoy muy indignado con ese gesto del presidente del gobierno español. Me imagino que ustedes lo comparten, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. La indignación es mutua. Y un dolor que sentimos, ¿no?, por el pueblo venezolano y su gobierno de que nuestro gobierno actúe así.
Eso es una afrenta al pueblo de Venezuela, no solo a Maduro. Ese señor es responsable de la muerte de casi un centenar de personas. Ha destruido casas, hospitales, escuelas, jardines infantiles y lo reciben como si fuera realmente un personaje ilustre. Realmente, la verdad que el prestigio de Pedro Sánchez se ha caído, pero no al subsuelo. Bueno, pero volviendo al tema, a pesar de eso, bueno, las elecciones van y se van a hacer. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Vemos de que hay en los grandes pensadores del establishment americano, no digamos los publicistas, esto que tenemos en América Latina, ¿verdad? Pero en los grandes pensadores, la conciencia absoluta de que ellos iniciaron en un fin de ciclo y que comienza una declinación. ¿Qué te dicen? Dice, bueno, igual vamos a seguir siendo una superpotencia, obvio, Estados Unidos no es que al declinar como potencia imperial se va a convertir en un país subdesarrollado, va a seguir siendo un país fundamentalísimo, pero ya no es lo que era antes. Y, por ejemplo, Brzezinski, en sus últimos escritos, él murió hace 2 o 3 años, hay uno que es el penúltimo de él, que sacó en el Washington Post o en el New York Times, dice algo muy importante, gigantes pero no más hegemones. O sea, Estados Unidos seguimos siendo los gigantes de la economía, de la política mundial, pero no más hegemones. Entonces es una confesión de un tipo lúcido, de derecha, pero que precisamente por su lucidez y por su identificación con un proyecto de derecha no le miente a sus grupos dirigentes, le dice, mire, el avión está perdiendo altura. No es que va a dejar de volar, pero ya no vuela a la altitud de crucero de antes ni a la velocidad de antes, y tenemos, ¿verdad? Y esto es un tema que, por ejemplo, en varios informes previos se le venía advirtiendo al gobierno americano. Tiene aliados muy débiles, aliados muy titubeantes y enemigos o adversarios cada vez más determinados a pelear, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese diagnóstico sigue siendo cierto, aunque, como vos decías, Ángeles, en tu pregunta, en el plano ideológico, los grandes avances, los grandes logros que hizo el imperio y las clases dominantes del imperio en gestar un sentido común civilizacional son maravillosos, son extraordinarios. Digo, cuando vos ves de repente grupos de jóvenes no sé, en barrios populares de Madrid, barrios populares de Seúl, de Buenos Aires, de Ciudad de México, de Roma, de África, en Lagos, por ejemplo, y vos ves que estos chicos se mueven de la misma manera, visten igual, comen igual, se relacionan con el mundo del mismo modo, les gusta la misma música. Hasta eso, digamos que es algo, la música siempre fue un rasgo muy distintivo, ¿verdad? Pero han logrado imponer una misma música, un mismo estilo de vida, un mismo desprecio por la política, un mismo vehículo único de relacionamiento con el mundo exterior, que es el teléfono celular. Te das cuenta que han hecho un logro fenomenal y que por eso la advertencia de Fidel de dar la batalla de ideas, de salir a luchar contra eso, ha sido muy, muy oportuna, solo que en la izquierda nos hemos quedado un poco retrasados ante ese pedido del comandante y nos demoró, y además, aunque nos pongamos en marcha, pero no tenemos los grandes medios que tienen estos canallas que dominan a toda la escena mediática mundial, ¿no es cierto? Y nosotros apenas si podemos colocar alguna ideita por ahí, hacer algo, pero en una batalla muy desigual. Pues muchas gracias, Atilio. De verdad encantado de tenerte de nuevo, aunque sea así solamente en plan virtual, ¿no? En fin, yo quería realmente aprovechar tu amplio conocimiento de la sociedad norteamericana y sobre todo también tus virtudes pedagógicas para que nos hicieras una reflexión. A ver, aquí lo que se nos vende en Occidente en general de Estados Unidos es que, bueno, no solamente a través de los medios de comunicación, a través del cine, ¿no? Y de ese American Way of Life que estabas comentando, es que Estados Unidos es el gran defensor de la democracia en el mundo y a la vez es una gran democracia en sí misma, ¿no? Pero cuando te vas acercando un poco y vas reflexionando y vas leyendo y tal, te vas dando cuenta de que Estados Unidos cada vez, bueno, cada vez no, siempre ha sido más un gobierno de los lobbies, quizá un gobierno de partido único prácticamente, que una democracia, ¿no? Hemos visto en algunos casos súper especiales cómo a veces los congresistas se han vuelto en contra de su propio partido en favor de un lobby que probablemente le hubiera pagado las elecciones a mucha gente, ¿no? Entonces, realmente me gustaría que nos dijera con esa visión pedagógica que te caracteriza, es quién manda de verdad en Estados Unidos y en qué se parece Estados Unidos a una democracia.
Bueno, mire, quien manda, aclaremos, no es el presidente. El presidente es un mascarón de proa, ¿verdad?, que en esta nave del imperio, pero esto además no es un descubrimiento mío, ¿verdad? Peter Dale Scott, para mencionar el caso de un brillante, un señor acaba de morir hace unos pocos años, académico norteamericano, él desarrolló y amplió y fundamentó la tesis de lo que le llaman el Deep State, el Estado profundo, que ya había sido anticipada, ¿verdad? Hay que decir, porque siempre a mí me gusta salir al cruce de todas aquellas aportaciones que son presentadas como grandes innovaciones. No digo que toda la historia está escrita, pero cuando uno lee un texto clásico de Ray Mills, de comienzo de la década del 60, cuando escribe La élite del poder, ¿qué dice Ray Mills? Dice que ahí hay en Estados Unidos una articulación entre el poder económico, el poder financiero, el poder militar, y que son ellos los que mandan en el país, más allá de quien sea el presidente. Entonces, primera cuestión, el presidente, por supuesto, tiene atribuciones y puede hacer cosas y a veces entra en conflicto con el Estado profundo, pero realmente los que realmente mandan son ellos. Primera cuestión. Eso, por supuesto, no es democracia, porque nadie elige a esa gente, nadie los elige. Nadie elige a los súper ricos, nadie elige al poder financiero, nadie elige a los jefes militares, ni nada. No hay elección popular. Segundo, fíjense qué dato curioso. La Constitución de los Estados Unidos, a diferencia de muchas constituciones en América Latina, y creo que inclusive en la Constitución de España, no se proclama como un sistema político democrático. Es notable la ausencia de la palabra democracia en la Constitución de los Estados Unidos. La Argentina, el artículo 2 de la Constitución, se define como un país organizado según las reglas del sistema democrático, representativo, federal, etc. No hay tal cosa en Estados Unidos. Ellos no dicen en su Constitución, nada menos, tan celebrada, tan exaltada, tan alabada, que sean una democracia. Entonces, por algo será. En tercer lugar, los padres fundadores de la sociedad norteamericana tenían un miedo pánico, ¿verdad?, al populacho, así le llamaban, ¿no? La rabble, el populacho. Y por eso idearon este sistema que le ha permitido, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2016, el señor Donald Trump, a pesar de haber salido segundo en la elección de voto popular, porque la Hillary Clinton le sacó casi 3 millones de votos de ventaja, sin embargo ganó él. ¿Por qué ganó él? Bueno, porque allá los que realmente cuentan son los votos de los colegios electorales, que son votos de las élites de estos estados, de alguna manera, y en donde además no impera el principio de representación proporcional. Tomemos un caso ahora reciente, por el asesinato de este chico Wallace ayer, ¿no es cierto?, en Pensilvania, el estado de Pensilvania. En Filadelfia lo mataron, estado de Pensilvania. La preocupación. Pensilvania creo que aporta 20 votos al colegio electoral. Se necesitan 270 para ser presidente de Estados Unidos. Bueno, toda la especulación es si esto iba a modificar o no la tendencia de voto en el colegio electoral, esos 20 votos electorales de Pensilvania. Pero fíjense lo interesante. El partido que obtenga un voto más en Pensilvania, un voto más que el otro, se lleva los 20 electores. O sea, una regla básica de la democracia es la representación proporcional. O sea, si un partido, ¿verdad?, sacó 100 votos y el otro sacó 90, bueno, en la repartición de los cargos, el que sacó 100 votos tendrá, vamos a poner un ejemplo, 51, 52% del poder electoral y el otro tendrá 48%. Esto no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos el principio es que el que gana se lleva todo. El winner takes all, como dicen ellos. Entonces, esto quiere decir de que es un tema profundamente antidemocrático en su gestación, y esto no es casual. Chomsky y muchos otros lo han venido diciendo hace mucho tiempo. Estados Unidos realmente no cree que la democracia sea un buen sistema. Ellos mismos, a pesar de que se ufanan de ser un país democrático, cuando uno mira, ¿verdad?, y tú lo decías, Juanlu, es un sistema unipartidario
como también lo definió Noam Chomsky, un sistema unipartidario con dos alas, ¿verdad? Un ala un poquito más socialmente responsable y un ala más proempresarial, pero en el fondo representan los mismos intereses. Y además hay un dato muy significativo. Tomamos los últimos 25 o 30 años de la historia de los Estados Unidos y ¿qué es lo que vemos desde el punto de vista económico? La fenomenal concentración de la riqueza que se produjo en el marco de una sociedad supuestamente democrática, un sistema político supuestamente democrático. Tan escandaloso ha sido esa concentración que el New York Times, no estoy hablando de un órgano chavista, ¿verdad? El New York Times saca un editorial a mediados de abril, cuando comienza a arreciar la pandemia, diciendo que evidentemente algo anda mal en Estados Unidos porque no puede ser, y esta es la cita, que el 1% más rico de Estados Unidos posea más riqueza que el 80% de la población de Estados Unidos. Y ellos dicen, esto es incompatible con el sueño americano. Esto es incompatible con la idea del American Dream, de que todos podemos llegar. Y aparecieron, y tal vez los aburro pero esta estadística es muy interesante, apareció un estudio de la OECD hace poco, en donde se preguntan cuántas generaciones se requieren para que en determinados países la gente más pobre pueda acceder al ingreso medio, no digamos que llegue a la cumbre, al ingreso médico. Bueno, en Estados Unidos se requieren 6 generaciones. Cuéntame qué democracia es esa. 6 generaciones. O sea que el pobre que está abajo de todo, para llegar al ingreso medio, según estos cálculos, ¿verdad?, que coloca a Estados Unidos, y esto no es sorpresa, más o menos como países como Argentina, como Uruguay, ¿no es cierto?, países del tercer mundo, no de los más subdesarrollados, pero evidentemente países subdesarrolladas. Por comparación, en un país como Dinamarca o como Finlandia se requiere una generación y media. En Estados Unidos 6. Por lo tanto, ¿de qué democracia nos hablan internamente? Y para afuera, bueno, ni hablar. Procesos democráticos que se armaron en América Latina tuvieron como principales oponentes, organizadores de los golpes de Estado, financiadores de los Estados Unidos. Es una historia larguísima que arranca desde hace pero décadas, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, podemos hablar toda la historia del siglo XX. ¿Quién instaló a Somoza en el poder en Nicaragua? Fue Franklin Delano Roosevelt. ¿Quién instaló a Duvalier después? También el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ¿quién derrumbó a Salvador Allende y provocó su muerte? Fue el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién estuvo detrás del golpe de Brasil en el 64? El gobierno de Estados Unidos. ¿Quién está sosteniendo ahora a Bolsonaro como un ataque feroz a la democracia brasileña? El gobierno de Estados Unidos. Entonces, todo ese discurso no tiene ninguna entidad, para nada, para nada. Atilio, has mencionado algo realmente interesante de lo que se habla mucho, pero que se conoce muy poco, que es eso del Estado profundo, ¿no? Que parece que es quien realmente gobierna Estados Unidos al margen del presidente que se elija. Cuando Trump empezó a gobernar, apareció un artículo en el New York Times, era un artículo de opinión, que no iba firmado, era anónimo, que eso no había pasado nunca en la historia de este diario. Era de un alto funcionario que decidía haberse puesto en contra del gobierno de Trump con un grupo de altos funcionarios del país que se denominaba La Resistencia. ¿Crees que eso era algo relacionado, un movimiento relacionado con el Estado profundo, o el Estado profundo es algo mucho más menos obvio que lo que estamos haciendo y era simplemente eso, un montón de altísimos funcionarios intentando poner palos en la rueda para que Trump no socavara, como ellos decían, la democracia? Mira, no, yo creo que, a ver, al Estado profundo la democracia no le interesa mayormente, o sea, nunca le interesó, ni mucho menos ahora. Yo creo que ellos miran más bien la funcionalidad de la persona que está a cargo de la presidencia. Primera cuestión. Segunda cuestión, el Estado profundo, o sea, esta conjunción de actores, ¿verdad? Que es muy compleja, porque, a ver, hay lo que ellos llaman el core, el núcleo central, está formado por el complejo militar industrial, por el sector financiero, y por supuesto, algunos de los principales lobbies que hay, entre ellos el lobby petrolero, etcétera, el lobby israelí, que es muy importante en la
producción de la política doméstica de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, en ese complejo hay contradicciones y han surgido muchas, porque hay una gran división en este momento. Están aquellos que creen que Estados Unidos debe seguir por la senda de promover la globalización neoliberal, que afecta fundamentalmente a un sector industrial que no tiene capacidades, ¿verdad?, de competir con China o con las potencias emergentes, y hay otros que realmente creen que hay que avanzar en el terreno del nacionalismo económico y avanzar en una dirección del aislamiento de los Estados Unidos, volver a las tesis aislacionistas que fueron muy populares en una época determinada. O sea, ese conflicto, de alguna manera, Trump está cabalgando a media agua. No es que Trump haya abandonado por completo la cuestión del internacionalismo, la globalización. Lo que pasa es que él la quiere manejar a su manera. Y además hay un problema ahí, que es que su estilo personal de gobierno, que es un dato importante, ¿verdad?, es un estilo que tiende a generar más conflictos, contradicciones y rupturas que acuerdos. Entonces, hay una división muy fuerte. Están a la expectativa. La gran apuesta del grupo, yo diría mayoritario, de ese estado profundo es un triunfo de Biden, porque Biden va a ser una persona mucho más manejable, mucho más controlable. Pero ahí hay una incógnita que hay que plantear claramente. Biden no es un hombre que está en su mejor estado de salud. Y de repente les queda la Kamala Harris, que si bien no es una persona de izquierda, pero sí claramente tiene un pensamiento un poco más de avanzada de lo que es la media de la clase política norteamericana. No es la Alexandra Ocasio-Cortez, ni es Bernie Sanders, pero digamos, en esta oscilación se tiende a inclinar un poquito más en esta línea que en la dirección ortodoxa del Partido Demócrata, que como sabemos es bastante derechosa. Y digo, se redondeó con esto. Fíjate que las declaraciones de Biden en relación a Venezuela no difieren mucho de las declaraciones de Donald Trump. En el fondo va a seguir haciendo la misma política, optando por la carta militar si es que Maduro no se cae antes, reconociendo a Guaidó o ahora a Leopoldo López, tal vez como presidente encargado. O sea que por ese lado vemos que las cosas no va a haber cambios muy significativos. Gracias, Atilio. Pero estamos hablando mucho de las contradicciones internas, ¿no?, de la élite que gobierna, de los poderes económicos, pero conocemos muy poco, por lo menos aquí en Europa no llega prácticamente nada de lo que pasa al interior de Estados Unidos, con esas masas de populares, con esas masas de negros que parece que se están reorganizando, que están, digamos, poniendo sobre la mesa una discriminación secular que no tiene salida, pero también esto está confluyendo con masas de trabajadores en Estados Unidos o no. Es decir, lo que nosotros vemos a cuentagotas, que es una conflictividad social muy grande, ¿es real? ¿Está habiendo esa conflictividad social o no? Sí. Es real, Ángeles, y esto ha surgido con mucha fuerza en los años de Donald Trump, pero fundamentalmente en el último año, porque ya da la impresión de que la policía está absolutamente desmandada y hace cualquier cosa. Ayer, el asesinato de ayer, el de Bolas, este chico ahí en Filadelfia, es una cosa increíble. Un chico que a distancia estaba blandiendo un cuchillo, así dice textualmente el informe de la policía. Imagínate tú el peligro de alguien que está blandiendo un cuchillo a 10 metros de los oficiales de policía más cercanos. Lo acribillaron con 10 balazos. Esto habla de que, a ver, ¿qué hay? Bueno, primero, la esclavitud en Estados Unidos ha dejado una secuela que todavía no ha sido cerrada. Esa secuela sigue todavía ahí y la situación del afroamericano en los Estados Unidos es una situación de discriminación permanente, persistente. Cuando uno mira, por ejemplo, hace el desglose de
las personas que están en las cárceles en los Estados Unidos por origen étnico, es impresionante la sobrerepresentación de los negros y la subrepresentación de los blancos. Digo, claramente el ser negro y el ser joven hay una estadística que vi hace ya unos pocos años, pero algo así que siendo negro y joven tenés como 8 o 10 veces más chances de ir a la cárcel que si eres joven y blanco. Digo, esto está así. En segundo lugar, pero Donald Trump tiene una base social importante que no se puede subestimar. La idea de pensar de que Trump solamente atrae a los banqueros y a los multimillonarios, a los cuales les ha hecho ganar fortunas, sin ninguna duda, pero creo que atrae también de manera muy fuerte a todo un conglomerado básicamente blanco pobre, el poor white, como le llaman en Estados Unidos, el blanco pobre, que es un segmento muy reaccionario, muy conservador, muy pro armas, o sea, ejercer el derecho de portar armas y utilizarlas cuando se les pegue la gana, muy despreciativo de los negros, de los latinos, de los hispanos, como le llaman allá, y ese sector incorpora a gruesos contingentes de la clase obrera que fue dejada a la vera del camino por la globalización neoliberal promovida fundamentalmente en los años de Bill Clinton y después continuada con las administraciones sucesivas. O sea que no hay que subestimar la base social que tiene Trump. Y les digo, la última encuesta que ha salido ayer, la diferencia entre Trump y Biden se ha reducido a 6 puntos, lo cual es un dato sumamente delicado porque Trump llegó a estar 15 puntos abajo en algunas encuestas. Curiosamente ha recuperado terreno. Y a mí, y el hombre evidentemente está animado por una vocación de ejercer el poder muy, muy fuerte. Fíjense la rapidez con la que resolvió el tema de la vacancia en la Corte Suprema. Y el tipo no tiene ningún escrúpulo, nada, agarró a la gente más recontra conservadora que había en el Poder Judicial, era una mujer, es una católica, madre de 6 hijos y además que pertenece a una asociación cristiana, no solamente católica, sino también de las iglesias reformadas, una asociación de esa que tiene por objetivo la reconstitución del carácter fundamental de la familia en la sociedad americana y sobre todo reafirmar el papel del hombre como jefe indiscutido de la familia. Es un monstruo, digamos, acá en la Argentina se hubiera provocado un escándalo gigantesco, en Chile, en Colombia, en Brasil mismo, y esa mujer ahora es el sexto voto republicano en la Corte Suprema, y él lo hace porque es un personaje que ejerce el poder sin miramientos y hasta sus últimas consecuencias. No le tiembla el pulso, como decimos acá en la Argentina, no tiene los titubeos que tenía Obama, que sí, que me gusta, que no, pero que ahora, que después. Este va y resolvió en semanas lo que en otras administraciones, yo lo he seguido de cerca, resolver quién es un juez de la Corte Suprema, eran 4 o 5 meses de negociaciones y la audiencia y la contraaudiencia y las manifestaciones, todo eso de un plumazo lo resolvió Donald Trump. Así que yo no descartaría, no lo daría por muerto. Es cierto de que Biden no nos ofrece el paraíso celestial en la tierra. Y yo te digo, dado a elegir entre 2 malos, hay uno que es muy, muy malo, que es Trump, y el otro que es malo, que es Biden. Bueno, pues esta es la elección. Yo quisiera que fuera algo mejor, ¿verdad? Pero la elección es esa, con una diferencia que yo no puedo dejar de mencionar, y redondeo con esto, es que si Trump es electo, indudablemente las cosas para Cuba y para Venezuela se van a poner peor todavía de lo que están ahora, ¿verdad? Si Biden es electo, sobre todo con Cuba las cosas pueden tener un alivio, porque Biden sigue pensando que la estrategia que siguió Obama es la correcta para Cuba. Y eso evidentemente ayudaría a los cubanos que están sufriendo de una manera tremenda todas las restricciones y sanciones, pero no modificaría para nada la cosa para Venezuela. Lo digo con mucho dolor porque la verdad sería bueno que si gana Biden, bueno, por lo menos estos salvajes levanten un poco esta
pongan fin a esa campaña tan brutal de sanciones y de agresiones y de movilizar mercenarios y todo lo demás en contra de Venezuela. Pero creo que aún ganando Biden, eso no va a ocurrir. Por eso es tan importante la elección de Venezuela, por eso es tan importante el reconocimiento de los gobiernos europeos de la elección en Venezuela y que, bueno, sea cual sea el resultado, eso va a fortalecer a la democracia en Venezuela y va a desanimar un poco los planes intervencionistas, militaristas que pudiera estar acunando Biden y que sabemos que tiene en sus manos Donald Trump. Sí, justamente te iba a preguntar por eso ahora, ¿no? En fin, en un sistema político, en un régimen, como ellos le espetan a muchos países que no les gustan, en un régimen que está tan cooptado por esos grandes lobbies, por ese Estado profundo, preguntarnos quién va a ser menos malo, cuando también has dicho que prácticamente los presidentes pues realmente pintan poco. Es como preguntarnos ahora que estamos casi en Halloween, ¿qué prefieres? ¿Susto o muerte? ¿No? Pues nada, ¿no? Yo recuerdo incluso, lo comentaba el otro día, que en una biografía de Ronald Reagan se decía que su principal papel como presidente era dar de comer a las ardillas de la Casa Blanca, ¿no? Que prácticamente no hacía absolutamente nada. Y lo que decían era, le acercaban cuando tocaba un guión, como era actor, se lo estudiaba y lo daba, ¿no? Pero cuando se emborrachaba o cuando se le olvidaba lo que decía en escenas diplomáticas, etcétera, era capaz de provocar una guerra mundial, ¿no? Como pasó una vez con China, que se le soltó la lengua y empezó a decir barbaridades que a punto estuvieron a crear un conflicto diplomático, ¿no? Entonces, yo creo, ya lo has dicho, ¿no? Que realmente podemos esperar muy poquito de una elección norteamericana. No hay ninguna esperanza para el mundo de lo que salga y las esperanzas, en cualquier caso, hay que ponerlas en el otro lado para que, bueno, para poderle doblarle el brazo a Estados Unidos, ¿no? Como decía, creo que ahora mismo el Che, 1, 2, 3 Vietnam, ¿no? Para que podamos pensar en liberación en América, en más países de América Latina o de Oriente Medio, etcétera, que es donde están los puntos un poco más calientes del mundo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que realmente es lo como tú dices, ¿no? Susto o trick or treat, ¿no? Como dicen ellos, en el Halloween. Desgraciadamente no hay una cosa mejor. Pero yo creo que, a ver, este cambio de los vientos que se están produciendo en la parte austral de América Latina, con Chile, con Bolivia, un dato que yo quiero agregar que a veces se olvida, Uruguay, ¿no es cierto? Porque en Uruguay hubo unas elecciones hace cosa de un mes y medio, en donde es muy interesante, los 3 distritos más poblados del Uruguay ratificaron el voto por el Frente Amplio. O sea que hoy el Frente Amplio, si bien no tiene la presidencia, pero tiene la intendencia de los 3 departamentos más poblados del Uruguay. 65% de la población del Uruguay hoy está viviendo bajo gobiernos locales, municipales, administrados por el Frente Amplio. Esto era un cambio. Se pensaba la derecha uruguaya que con la elección de la calle Pou, bueno, ya iban a barrer. No barrieron nada, al contrario, retrocedieron. Entonces yo creo que ese cambio de alguna manera puede desalentar a Estados Unidos a avanzar en una operación militar. Y también lo desalienta el nuevo papel que en la escena internacional están jugando China y Rusia, porque evidentemente China y Rusia tienen intereses no solamente políticos, sino también económicos, vinculados a la riqueza petrolera de Venezuela, a la riqueza mineral que tiene Venezuela, y no están muy dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras Estados Unidos organiza una cruzada o una aventura militar allá. Van a pegar un grito, van a presionar, van a hacer cosas, no van a mandar tropas. Un poco yo a veces veo a algunos compañeros muy entusiasmados y dicen, bueno, llegan los chinos, ponen tropas. No, los chinos no van a poner tropas, ni los rusos la van a poner tropas. Además, realmente eso sería colocar al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Pero sí van a poner una serie de obstáculos y de escollos que Estados Unidos no desconoce. Ahora, ahí hay un papel muy importante, y les digo, ustedes que están en Europa, un papel muy importante en la Unión Europea. La Unión Europea no puede jugar un papel tan pobre, tan sometido, tan vergonzoso como el que está jugando. Yo sé que es una tarea imposible o casi imposible, pero le digo realmente, es muy importante que ustedes presionen a sus representantes allá. No puede ser que la Unión Europea, que tiene embajadas,
Los principales países europeos tienen embajadas en Venezuela. La Unión Europea tiene una embajada en Venezuela y desconozcan un llamado electoral, apelando a la pandemia, y no dijeron lo mismo por las elecciones en Chile ni de las elecciones en Bolivia. Y si uno mira la tasa de mortalidad por millón de habitantes en Venezuela, en Bolivia y en Chile, en Bolivia y en Chile es 20 o 30 veces superior que en Venezuela. Venezuela ha hecho un trabajo extraordinario en materia de control de la pandemia. Realmente chapó, como se dice. Un trabajo notable. Les pongo un ejemplo. Argentina está en casi 600 muertos por millón. Venezuela está en 30 muertos por millón. O sea, tiene 20 veces más efectividad que nosotros. Un Estado bloqueado, que no puede importar medicamentos, no puede importar alimentos, no puede importar repuestos para el metro, para que la gente se transporte en el metro de Caracas. Y a pesar de esas condiciones, en términos reales, ¿verdad?, son 20 veces más efectivos que el Estado argentino, que ha hecho además una tarea mejor, mucho mejor que la que hicieron los chilenos, los brasileños, los peruanos, los mexicanos. Pero pese a eso, nosotros al lado de Venezuela hemos hecho una performance lamentable. Venezuela tiene una tasa 20 veces menor. Pese a eso, la Unión Europea dice que ahí no hay condiciones porque, no sé por qué, ¿verdad? Y eso ayudaría muchísimo, porque Estados Unidos, un poco el manejo de la opinión pública, sabe muy bien que nosotros, colonizados durante casi 4 siglos por potencias europeas, España y Portugal principalmente, ¿verdad? Acá el reflejo colonial, lo dicen los europeos, si el gobierno europeo, a ver, si el señor Pedro Sánchez recibe a Leopoldo López, bueno, no, ese Leopoldo López no debe ser lo que la propaganda chavista dice, debe ser un señor, un estadista, un demócrata. O sea, tenemos todavía ese reflejo de sumisión colonial. Por eso para nosotros es importantísimo que algún país europeo salga y diga, miren, no, hay que mandar veedores. Además, Maduro no es que le está pidiendo, vengan a aplaudir la elección. Vengan y miren, revuelven todo, métanse ahí, vean los padrones, miren los procesos electorales como hizo Jimmy Carter. A ver, ¿cómo es posible que Jimmy Carter haya dicho en una de sus últimas visitas a Venezuela, que el sistema electoral de Venezuela es mejor, más transparente y confiable que el de Estados Unidos, y unos burócratas en Bélgica digan de que ese sistema es malo? Digo, por favor. Entonces, este es un poco, ¿verdad?, el problema que se nos presenta con lo de Biden y Trump, en ausencia de una Europa dispuesta a ser fiel a la gran tradición humanista europea, porque hay una traición a esa tradición. Bueno, no sé, perdona que te interrumpa, Atilio, porque yo no estoy muy de acuerdo con esa visión que tienen los latinoamericanos de la Europa. Es decir, los europeos no tenemos esa visión de Europa como una unidad y con unas políticas que puedan tener, digamos, independencia. Y Europa es un conglomerado de actores económicos, sobre todo. Es decir, quien gobierna y decide las políticas es el Banco Central Europeo, ni siquiera la Angela Merkel, o sea, es el Banco Central Europeo. Entonces, además de eso, de que no existe esa Europa, ese imaginario, ¿no?, ese imaginario de Europa, ¿no?, que tome una decisión. Pero además de eso, hay una cosa que está subyaciendo ahí. Cuando tú dices, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez, socialdemócrata, que se llena la boca hablando de progresista, de gobierno progresista, con Podemos, no lo olvidemos, es un gobierno de coalición donde está Podemos, que tradicionalmente ha tenido un papel, entre comillas, cuando no eran gobierno, ¿no?, defendiendo a los gobiernos latinoamericanos, revolucionarios y progresistas? Bueno, ¿cómo es posible que actúe como está actuando? Pues si nos hacemos esa pregunta y ahondamos un poco en qué es lo que pasa en este país, en España, nos damos cuenta de que la influencia de Estados Unidos y la política, la subordinación a Estados Unidos es fundamental, es clave, y que además este país ha tenido un papel muy importante presionando a otros gobiernos europeos precisamente en la dirección contraria de aliarse con los países latinoamericanos. Es decir, España ha enarbolado, ha sido el portavoz, el altavoz de la gusanera de Miami, de ahora de los venezolanos. Los venezolanos se han instalado en este país. En Madrid hay una comunidad
de venezolanos reaccionarios que están siendo alimentados por este país. Entonces, quiero decir con esto que no tenemos que abandonar un poco esa idea de Europa como una unidad. No existe esa Europa como una unidad, y además hay una subordinación, hay una pérdida de soberanía estos años. Ha habido una pérdida de soberanía fundamental, y en un país como este, como España, más todavía. Y todos los gobiernos, ya sean gobiernos del PP, gobiernos progresistas, han acabado subordinándose a las políticas de Estados Unidos, porque no podemos olvidar que en España hay 4 bases militares de la OTAN. Aquí está el escudo antimisiles que se ha instalado aquí en este país, en Torrejón. Se ha construido un búnker para alojar al Consejo de Dirección, ¿no?, de la OTAN. Este país tiene una posición tan clave, que es muy difícil decir, bueno, vamos a tener una política diferente a la de Estados Unidos, ¿no? Ahora unos compañeros del Frente Antiimperialista de Canarias me mandaban un mensaje. Canarias, las Islas Canarias están pegando a África, están siendo el centro de operaciones de Estados Unidos para el control de África. Entonces, no sé muy bien un poco esa idea que tienes tú. Nosotros podemos presionar, ¿no? La población española puede presionar, pero yo no sé si eso que decíamos al principio, ¿no?, que el dominio ideológico es tan fuerte. Y ahora yo te quería preguntar con la pandemia, porque este país en concreto está liquidado desde el punto de vista económico y social. Decían esta mañana, hay un 46% de paro entre los jóvenes, 46%. Y entre la gente, la población activa, estamos pasando el 16% de paro. En estos momentos, este país está sometido a tantas presiones que, digamos, no le permite mirar hacia América Latina, hacia lo que está pasando en América Latina. No sé si la visión de España, que tienen los latinoamericanos de España, va a cambiar como resultado de esta pandemia o no. Mira, esta pandemia va a cambiar muchas cosas, pero yo creo que tú tienes razón al señalar, cuando uno habla de Europa realmente hay una cierta todavía idealización, ¿no es cierto?, de Europa, porque uno piensa todavía, quedan vivas las imágenes de algunos países europeos que se plantaron frente a Estados Unidos, como la Francia de Gaulle, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, por eso es historia de medio siglo atrás. Pero yo estoy pensando a ver lo siguiente, y esto te digo porque es una discusión muy vieja que yo tuve hace muchos años, en vísperas del 5º centenario, que recordarán ustedes que se celebró en toda América Latina, propiciado por el gobierno de Felipe González en España, y yo hablaba mucho, ¿verdad?, con muchos intelectuales y algunos funcionarios. Yo en ese momento dirigía en la Argentina un instituto que se llamaba EURAL, Instituto de Investigaciones Europeos Latinoamericanos, ¿no es cierto? Con la idea de decir, bueno, promover una lectura más sensata por parte de los europeos de la realidad latinoamericana, pero sobre todo por parte de España. Y yo me acuerdo que en un momento determinado hubo un funcionario muy alto del Instituto de la Cooperación Iberoamericana, que creo que después se disolvió, el ICI, ¿no?, porque fue todo preparado para el 5º centenario. Y yo le decía a él, pero dime una cosa, ustedes se quejan, porque llegaban a Buenos Aires quejándose amargamente de la prepotencia de los franceses, del autoritarismo alemán y de los ingleses, etc. Digo, bueno, pero ¿por qué ustedes no se ponen a la cabeza, ¿verdad?, de las aspiraciones de América Latina? Porque una cosa es España a la cabeza de 500 millones de hispanoparlantes, y otra cosa es España solita enfrentándose a franceses, ingleses y alemanes. Esa batalla ustedes la tienen perdida de antemano, pero una España que venga con el respaldo de todo un continente, donde inclusive Brasil se hubiera plegado, pero sin ninguna clase de problema, le daría a España una capacidad de negociación en el seno de la Comisión Europea muy superior a la que tienen ustedes ahora. Bueno,
pero era un argumento obvio, pero que fue rápidamente desechado, imposible. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo la política exterior de España hacia América Latina la hacía la Telefónica, la hacía Repsol a través de Felipe González. Ese era el problema. Entonces no era una política para el pueblo español, para España como país, sino una política al servicio de los grandes conglomerados. Este es el gran problema. Ahora, con la pandemia, yendo a la segunda parte de tu pregunta, con la pandemia creo que van a cambiar muchas cosas. O sea, por empezar, digamos, un país como España, que es tan dependiente del turismo, bueno, va a tener que ver de qué manera hace ese famoso cambio de matriz económica que durante tanto tiempo se le exigía a Chávez y a Bolivia. Los quiero ver ahora yo, aquellos que decían aquello en España, o en Italia, o en Francia, para mencionar 3 países en donde el elemento turístico es importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo van a ser? Porque la idea de pensar que, a ver, grandes masas de turistas cruzando el Atlántico, viniéndose desde China para disfrutar de las maravillosas comidas y la vida cotidiana encantadora que tiene España, es una idea que va a tardar, si vuelve, va a tardar muchos años. Nadie te dice que antes de por lo menos 5 años el turismo mundial va a recuperar el nivel que tenía, no en su apogeo, pero mucho antes. Hemos llegado a ver, fíjate, hay una estadística muy interesante. En el año 2018 se produjeron 1.400 millones de entradas a los países, es decir, gente que vino de afuera, sumando todo, ¿no? Cuando tú comparas esa cifra del 2018 con lo que había apenas en el 2002, 2003, esa cifra del 2002, 2003 eran 200, 300 millones. O sea, se multiplicó por 5 el tráfico internacional. Hoy en día volvemos a una especie de refeudalización en donde va a ser muy difícil empezar a poner en marcha un proceso económico basado en la movilidad ilimitada que antes tenían las personas. Entonces, esto obliga a repensar una estrategia de desarrollo más orientada hacia adentro. O sea, la dirigencia española va a tener que decir, bueno, ¿cómo hacemos, verdad, para que nuestro pueblo viva mejor cuando ahora, en lugar de tener 85 millones de turistas, de repente, con suerte, en los primeros años van a llegar 10 millones, 15 millones, y eso con suerte? Y eso siempre y cuando la pandemia dé resultados. Estoy suponiendo de que vamos a tener las vacunas, que las vacunas van a ser efectivas, pero por ejemplo, encuestas de opinión que ya se están haciendo en muchos países demuestran que aún vacunados mucha gente dice, sí, no, pero yo ni loco me voy a subir a un avión, por más que tenga vacuna, no confío, ¿verdad? Meterme 13 horas en un viaje de Buenos Aires a Madrid no es poca cosa, si tú no tienes una garantía de que no te vas a enfermar. Y si hay, digo, entonces, creo que la pandemia está cambiando eso, pero ojo, eso es tal vez marginal. El plan que tiene Davos, el Foro Económico Mundial de Davos, es el del gran reinicio del capitalismo, así le llaman, The Great Reset. Ellos dicen, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, ha pasado que el capitalismo se ha como frisado, no sé cómo le dicen ustedes en España cuando la computadora se cuelga, bueno, la expresión que usen, acá en América Latina se colgó, se frizó la computadora. Entonces, aquí igual, bueno, hay que darle, ellos dicen, hay que apretar el botón del reinicio. Dice, pero el reinicio, fíjate que ya ellos lo dicen, no es Atilio Borón, el reinicio no puede ser volver a lo de antes, porque la confianza ciega que tuvimos en los mercados ha demostrado ser fatal. Y la mejor prueba es el desastre sanitario de los Estados Unidos, donde en poco tiempo más van a llegar a tener casi tantos muertos como los que sufrieron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con los estados que mandaron a pelear a Europa y al Extremo Oriente. O sea, es una catástrofe sanitaria de proporciones. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Dicen, bueno, este gran reinicio del capitalismo tiene que ser, y la expresión es, conducido por el Estado. Amárrense los cinturones porque no estoy delirado, estoy totalmente sobrio. Ellos hablan de state-led capitalism, o sea, capitalismo conducido por el Estado, porque ya han caído en la absoluta creencia de que los mercados no sirven para asignar eficientemente los recursos y para garantizar, ¿saben qué?, la legitimidad del capitalismo, porque están muy preocupados porque empiezan a haber encuestas en donde la población de menos de 30 años en Estados Unidos y en algunos países europeos demuestra preferir, en el contexto de esta pandemia,
a una economía socialista y no a una economía capitalista, mismo en Estados Unidos. Esto es un dato novísimo, que a Estados Unidos le preocupa mucho, porque el sistema antes gozaba de una gran legitimidad. Entonces dicen, un capitalismo conducido por el Estado, el modelo es Singapur o Taiwán, esos países en los cuales quien se porta mal le pegan un par de rebencazos o le pegan con una caña, una vara, el castigo corporal todavía sigue siendo válido, por ejemplo, en Singapur, ¿no es cierto?, como una práctica al estilo antiguo inglesa de hace casi 100 años, y un capitalismo así organizado. Entonces yo digo, en ese momento, un punto de quiebre, nosotros desde la izquierda tenemos una oportunidad única, inmejorable, que debemos aprovecharla. ¿Por qué? Porque a partir del colapso del sistema sanitario, avanzar en la reconstitución de la salud pública como salud, como criterio básico de la ciudadanía, y hacer de que se acabe el negocio de las industrias farmacéuticas, de los hospitales, de las clínicas privadas, va a ser ahora mucho más digerible para nuestra población. Es un mensaje que si lo decíamos antes de la pandemia, la gente no te creía. Pero ahora cuando le dicen, mira, los chinos de puro ignorantes que son, se le murieron nomás 5.000 personas. ¿Y por qué? Bueno, porque allá no tienen medicina privada, salud pública. En cambio acá en España, ¿cuántos llevan? Ya como 35, 40.000. ¿Y por qué? Bueno, porque acá tenemos la salud pública, está la huelga de los médicos españoles, la estuve viendo el otro día, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuándo nos vamos a convencer de que la salud no es un bien mercantil? ¿Y cuándo nos vamos a convencer de que los precios de los medicamentos en Estados Unidos y en Europa son escandalosos en relación al precio real? O sea, podemos empezar a meter cuñas muy importantes avanzando en eso que yo he dado en llamar una especie de protosocialismo. No es una conquista socialista, ¿verdad? Pero es la creación de condiciones previas para pensar en una construcción socialista. Para eso tenés que tener una economía nacionalizada, tenés que ser dueño de tus riquezas naturales. Por ejemplo, en nuestros países no podemos ni pensar nosotros en el socialismo cuando la tierra, el gas, el petróleo, los minerales están en manos de compañías extranjeras, ¿verdad? Pero, y no podés pensar en socialismo cuando tenés una salud en manos del sector privado y la industria farmacéutica en manos de las grandes farmacéuticas suizas, norteamericanas o inglesas o francesas. Entonces creo que hay una oportunidad. Se nos da, si nos organizamos, si nos concientizamos, y esta tecnología de ahora, que le estamos ayudando al señor Zoom, ¿saben cuánto vale esta empresa ahora? Que no valía nada antes de la pandemia. Mira, antes de la pandemia apenas cotizaba en Nueva York, hoy en día está valiendo 68.000 millones de dólares. Vale más Zoom que la General Motors y la Ford combinadas. Fíjense los cambios que está habiendo en la composición de la clase dominante a nivel mundial. Entonces, nosotros en este momento de confusión, de incertidumbre que ellos tienen, podemos realmente avanzar con una propuesta de desmercantilización y un ataque a los fundamentos, ¿no es cierto?, de lo que es el orden capitalista. Yo creo que podemos avanzar, que no estamos condenados, porque ojo, el capitalismo que se viene va a ser más cruel, ese capitalismo recargado que ellos proponen va a ser un capitalismo mucho más duro, mucho más inflexible que el que hemos conocido. Bueno, yo sin ánimo de terciar en el pequeño debate que tuviste antes, yo soy de los que pensaba que si Trump sigue gobernando más tiempo, en la brecha atlántica se iba a ahondar bastante más y Europa iba a acabar separándose mucho más de Estados Unidos, buscando alternativas incluso para los modelos de seguridad que no estuvieran tan anclados en la OTAN, y que con alguien tan impresentable como Trump en el poder más tiempo, quizá, y bueno, y de la partida, por supuesto, de la Unión Europea, de Reino Unido, quizá habría algunas posibilidades de que Europa empezara a ser consciente y a retomar esa soberanía que tiene delegada en Estados Unidos, fundamentalmente en política exterior, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. ¿O Atilio quiere decir algo? No, que yo creo que los chinos te van a ayudar mucho en eso, ¿verdad? Con esa famosa ruta de la seda y el tren rápido. Que me han dicho que el tren rápido ya llega hasta Madrid, ¿no es cierto? Un tren de carga rápido que sale de Shanghai y recorre toda Europa. O sea, obviamente que China se ha convertido ya en un factor
importantísimo en el proceso interno europeo. Y además la pregunta que tendrían que hacerse en Europa es decir, bueno, ¿de quién nos está protegiendo Estados Unidos? ¿Cuál es la amenaza ahora? Porque cuando estaba la Unión Soviética uno podía decir, bueno, no, el comunismo soviético, las garras del oso soviético que se abalanzan, pero ¿de quién los protege ahora Estados Unidos? La verdad que cuando uno mira todo ese esfuerzo de la OTAN, el desgaste de presupuesto que podía dedicarse a la sanidad y a la educación, que está hecho un desastre en casi toda Europa. Yo veo la cantidad de gente calificada en Europa que tiene títulos de grado y de posgrado que están trabajando de meseros o de bartenders, ¿no es cierto?, en Inglaterra o en Francia, en España, en Italia, parientes míos, sobrinos, chicos con una formación estupenda. No hay presupuesto universitario, no hay presupuesto serio para ciencia e investigación. Entonces creo que en algún momento alguien en Europa tiene que decir, bueno, estamos realmente por el mal camino, tenemos que, a ver, ¿de quién nos protege tío Sam? De nadie. ¿Quién? La idea Perdón, China los va a absorber por la vía mercantil, no por la vía militar. Esa es la verdad. Jamás China va a invadir a ningún país europeo. Y Putin, inclusive bajo grandes provocaciones, ha demostrado tener, digamos, una frialdad y de reacción tan grande que creo que no va a pasar eso. Entonces yo no entiendo de quién los protege Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está construyendo otra vez el enemigo soviético, nos está metiendo en una especie de Guerra Fría 2.0 y lo que quiere es trazar otro muro de Berlín más cerca de las fronteras con Rusia para evitar más que la unión de Europa o de la Europa occidental con Moscú, lo que es ir contra el euroasianismo contra los proyectos de la ruta y el cinturón de la seda y que haya una integración del gran continente euroasiático que es lo que Estados Unidos tiene porque lógicamente sería el centro del mundo a nivel económico y a nivel, y todo lo que venga detrás del tema de la economía, ¿no? Y enlazando quizá un poquito con esa historia, volviendo a las elecciones norteamericanas, que nos hemos ido un poco lejos, entrar un poco con la relación entre Trump y Putin, ¿no? Realmente se le está acusando siempre a Donald Trump desde que es una marioneta casi de Putin, hasta que ganó las elecciones gracias a Putin. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que la guerra de sanciones que Estados Unidos ha desarrollado contra Rusia se parece mucho a las que había durante la Guerra Fría, ¿no? Y lo hemos visto estos días o estas semanas atrás con el tema, por ejemplo, del gasoducto del Nord Stream que lo que quiere, lo que prevé es suministrar gas a Europa sin pasar por Ucrania, ¿no? Que no deja de ser otra marioneta de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante esas relaciones Putin-Trump? Uno dice que son amigos íntimos y otros que son enemigos íntimos y otros que directamente, pues ellos han organizado un plan para dominar el mundo entre ambos. ¿Y por qué es tan importante eso en las elecciones norteamericanas, las anteriores y en estas, ¿no? Bueno, mira, yo creo que, a ver, la idea de que Putin o que los hackers rusos pueden manejar las elecciones de los Estados Unidos es absurda, no tienen cómo hacer eso, no hay ninguna posibilidad. Y además, no creo que ellos hubieran estado interesados en promover un personaje como Trump, impredecible, con el cual es muy difícil establecer un acuerdo, porque lo haces hoy y mañana lo rompe. Yo creo que, te digo, las sanciones que están aplicando en contra de Rusia son muy graves, son muy serias. No es una cuestión menor, han perjudicado mucho a Rusia, junto con eso el derrumbe de los precios del petróleo, del gas, pero yo creo que acá hay una cosa de fondo que es lo que preocupa a los Estados Unidos, es tratar de mantener el fantasma de una Rusia que sería la reencarnación de la Unión Soviética, para hacer que haya una estampida de los países de Europa Occidental a correr a protegerse bajo el paraguas militar norteamericano. Creo que es una maniobra, ¿verdad? Es una treta, es una estratagema muy burda, pero que bueno, en la medida en que favorece algunos intereses muy importantes dentro de los países europeos, esa estrategia funciona. A partir además de un aparato fenomenal de desinformación de masas como hay
¿no es cierto?, en nuestros países, como hay en toda América Latina, como hay en Europa, como hay en España, donde el nivel de información que tiene la gente, no solamente en Europa, también en Estados Unidos, lo decía también Brzezinski, que en el apogeo de la guerra de Irak, apenas un 20-25% de la población norteamericana, cuando le mostraban un mapa de Medio Oriente, podía identificar dónde estaba Irak. O sea, en ese contexto de desinformación, de falta de información básica, es fácil que la gente, bueno, diga, no, el Estado de Putin tiene ambiciones, bueno, pero Putin se va a morir en un tiempo más corto, más largo, y Rusia va a seguir estando ahí. Y la alianza de Rusia con China tiene un efecto devastador, y creo que inevitablemente, por razones de gravitación económica, más y más países europeos van a estar girando en torno a la órbita china, porque en el fondo es la única potencia económica que puede ofrecerle algunas condiciones a los sectores económicos europeos. Estados Unidos compite con Europa, China no compite con Europa. China necesita articular intereses con los europeos, por lo tanto, más pronto que tarde, muchos de estos grandes sectores económicos que de repente manifiestan una lealtad total hacia los Estados Unidos, se van a dar cuenta que el negocio de ellos y su sobrevivencia está más bien en tener buenas relaciones con China que plegarse a la locura de los Estados Unidos y a la imbecilidad que cometen y a los horrores que cometen y que pagan el precio de ustedes. Alguien le debería decir a los ciudadanos europeos y a las ciudadanas europeas, ¿verdad?, que las guerras que Estados Unidos promueve en Medio Oriente y que provocan una inundación de refugiados, esos refugiados no cruzan el Atlántico en pateras y llegan a Nueva York o New Jersey, llegan a las costas de España, a las costas de Italia, y generan todo este renacimiento del populismo de extrema derecha, del neofascismo en Europa. O sea, Europa paga el precio por las guerras que Estados Unidos hace siempre lejito. Nunca hace una guerra cerca a Estados Unidos. Nunca, las hace ahí en las puertas de los europeos. Por eso me parece una imbecilidad de la dirigencia europea no darse cuenta de esto. De Gaulle se dio cuenta de esto, pero desgraciadamente no tuvo sucesores, ¿verdad? La Merkel está intuyendo que hay algo raro en toda esta historia, pero el resto de los dirigentes europeos no tienen idea de esto y siguen pagando el pato. Problemas crecientes, tensiones raciales brutales, este pobre profesor que fue degollado ahí en Francia. Bueno, pero esto es un efecto indirecto en las guerras que Estados Unidos provocó, la destrucción, del ataque al Islam que Estados Unidos provoca. ¿Para qué? Para justificar su gasto militar. ¿A dónde estaban las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein? ¿A dónde estaban? No estaban, era un blef, ¿verdad? Pero bueno, tuvo resultado de que a José María Aznar, ¿recuerdan la famosa reunión en las Azores? Aznar, Bush y el otro era Tony Blair, que fue tan traumático que después se convirtió al catolicismo, Tony Blair, ¿no? O sea, él estaba antes con la iglesia anglicana y seguramente lleno de culpa se vino a la iglesia católica, se convirtió al catolicismo. Fueron cómplices de esa masacre que hicieron y que provocaron todo. Atilio, yo estoy de acuerdo contigo que se abre esta crisis, que no es la crisis de la pandemia, porque esto viene de antes. Es decir, claro, la pandemia resulta una excusa, la excusa perfecta, digamos, ¿no?, para resetear el sistema. Es verdad que se abre una posibilidad, ¿no?, de que haya más gente que, digamos, que visibilice, que vea qué es lo que hay detrás de las políticas y que sepa identificar mejor a los responsables, que también es uno de los problemas de la articulación de la izquierda, de cualquier movimiento organizado, ¿no?, para que no sean salidas, digamos, individuales, fragmentadas. Se abre esa oportunidad, yo estoy de acuerdo con eso, pero también en todos los momentos de crisis, históricamente, se ha abierto la oportunidad para que el propio sistema pueda desplegar todos esos instrumentos de control y represión. Pensemos en ese periodo entre guerras en Europa y el ascenso del fascismo y de los nazis, ¿no? En el caso de España, para nosotros es muy preocupante que la ultraderecha franquista como Vox sea la tercera fuerza política, es la tercera fuerza política de este país. Y ellos ahora mismo tienen ese discurso de más Estado. Se necesita más Estado, más concentración, que desaparezcan las autonomías, España para los españoles.
que también se asemeja mucho a ese discurso, ¿no?, de Trump en sus tiempos, ¿no? Entonces, la pregunta va un poco por ahí. Efectivamente, es un periodo de oportunidades, pero también el peligro de que la propia población, las poblaciones europeas, como la propia Norteamérica, demande más Estado y que el Estado sea el que controle, un Estado cada vez más autoritario. ¿No está ahí también ese peligro? Está ese peligro y tienes razón. Y de hecho, lo que hizo la pandemia, que correctamente planteas, no es que produjo la epidemia, la crisis. La pandemia aceleró los tiempos de la crisis y la profundizó, la hizo más grande, ¿verdad? Introduciendo cambios que en algunos casos van a ser irreversibles. Por ejemplo, buena parte de los empleados de cuello blanco, ¿verdad?, en muchos países europeos y latinoamericanos, ya les está llegando mensajes de que cuando termine todo esto van a seguir trabajando en sus casas. Y ya le están dando los discursos mentirosos, le dicen, mira, por el mismo salario, pero te ahorras tu costo en viaje, te ahorras tu desgaste de viajar 1 hora de ida y 1 hora de vuelta a tu oficina, estás más con tu familia, con tus hijos, es más, te vamos a dar una computadora nueva para que puedas desempeñarte mejor, te podemos pagar hasta la conexión de internet, que igual es nada, moneda, cambio chico, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Además se redefine la relación y ya dejan de ser trabajadores, dejan de ser empleados, pasan a ser contratistas. El modelo es hacia una tercerización, ya no son empleados, son contratistas, son socios de la empresa, como Uber, en donde te dice, yo no tengo trabajadores, tengo casi 1 millón de personas manejando autos por todo el mundo, ninguno de los cuales es mi empleado. Pero todos los tengo una nómina, a todos les deduzco un dinero, todos pagan esto, pero no tienen ni derecho a la jubilación, a la seguridad social, a la salud pública, no tienen vacaciones pagas, licencia por maternidad. O sea, se viene un capitalismo en donde si no nos oponemos con fuerza, las grandes conquistas que hubo en el periodo keynesiano, ¿verdad?, hasta el 75, se van a ir al diablo. Y por eso yo creo que tienes razón en que tenemos que prepararnos, no pensar de que este capitalismo recargado va a ser mejor. Puede ser mucho peor, más autoritario, más estatista en el peor sentido de la palabra. Creo que eso es lo que ellos quieren. Por eso hablan de un capitalismo estatista, centrado en el Estado, conducido por el Estado, ¿verdad? No para ser un Estado más democrático. Bueno, pero ahí viene nuestra responsabilidad. Tomar las calles y salir a dar la gran pelea y no confiarnos en los mecanismos institucionales del Estado capitalista, porque esos mecanismos no sirven para producir cambios. Esos mecanismos sirven para el rodaje normal de la gestión pública, pero si tú quieres cambiar el mundo, eso no lo cambias, ¿verdad?, desde un parlamento, si bien unas leyes en el parlamento son muy importantes, nadie dice que no, pero si tú no tienes la gente en la calle presionando, ningún cambio se va a conseguir. Entonces creo que es importante tener conciencia de eso y por lo tanto, ¿verdad?, cuando podamos salir a la calle con cierta seguridad, yo no estoy proponiendo que la gente salga a contagiarse a lo loco, pero sí, cuando se pueda salir, yo creo que evitar que el capitalismo recargado sea la alternativa a salir a la crisis va a depender mucho de nuestra presencia callejera. Y si no hay presencia callejera, y si no hay organización, y si no hay unidad en el marco de todas estas fuerzas de izquierda antiimperialista europea, si perdemos la unidad, bueno, en la dispersión ellos nos van a ganar siempre, porque ellos están muy unificados. Si tú me preguntas, a ver, un análisis muy así, abuelo de pájaro, ¿qué pasó con las clases dominantes en los últimos 25 o 30 años a nivel del capitalismo? Lograron un nivel de articulación y de amalgama, ¿verdad?, de sus intereses fenomenal. ¿Y qué pasó con las clases dominantes? Fragmentadas y atomizadas y desperdiciadas, totalmente dispersadas por todo el planeta, incapaces de gestar una estrategia de acción colectiva en frente a un actor que se ha unificado y que tiene una estrategia coherente. Mira, termino con esto, ante esta pregunta. Si tú me comparas las marchas en Madrid o en otras ciudades europeas con las marchas en Bogotá, las marchas en Buenos Aires, las marchas en Santiago, de todos estos grupos llamados autocuarentena, son exactamente la misma, calcada una a las otras, las mismas consignas, las mismas palabras, el mismo tipo de organización. El señor Steve Bannon estuvo haciendo un gran trabajo,
Nosotros todavía tenemos dudas si reconstruir una internacional de izquierda es volver al estalinismo, la tercera internacional, todas esas tonterías gigantescas. La derecha no tiene esos remirgos, directamente dice tenemos que tener una organización internacional porque el capitalismo es un sistema internacional y se lo defiende internacionalmente. En cambio nosotros estamos confiados en la lucha. Luchemos desde Argentina, luchemos desde Honduras, luchemos desde Chile, luchemos desde España, ¿verdad? Y nos arrasan a todos. Tenemos que avanzar en eso. Por eso es muy importante la idea de esta articulación internacional que está proponiendo João Pedro Stedil en Brasil, Vijay Pradhan con el Instituto Tricontinental y toda esta gente que está tratando de armonizar esas grandes luchas para cuando termine la pandemia y sea seguro salir a las calles, tendremos que tomar las calles, porque si no tomamos las calles, ellos van a reconstruir un capitalismo autoritario que puede tener una duración bastante más larga de lo que pensamos. Solo como apunte, quizá el unir las luchas, unir las resistencias, solo se puede lograr cuando sepamos reconocer que tenemos un interés común. Y me da la sensación de que la mayor parte de los movimientos, de las organizaciones, de los militantes, mientras que los capitalistas sí que reconocen cuáles son sus intereses, nosotros no reconocemos cuáles son nuestros intereses. Y ahí aparecen las reivindicaciones fragmentadas, ¿no? Y que quizá como hemos perdido ese referente socialista, ¿no? Y quizá también ahí hay que hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo de recuperación de esos ideales que fueron las banderas, ¿no? Las banderas que compartimos, comunes, independientemente de que hubiera un Estado o un gobierno que las defendiera. Detrás había toda una ideología que yo creo que hemos ido hacia atrás, ¿no? En eso, ¿no? Y también hay que hacer ese trabajo, ¿no? No solo de ver cómo nos ponemos de acuerdo para salir a la calle por las mismas cosas, sino ir construyendo ese referente común que tiene que estar construido también de los restos de ese pasado, ¿no? De justicia social, de derechos. Lo digo un poco también por la idea que tú estás defendiendo en el terreno educativo y de formación de militancia, ¿no? No basta solo con decir tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos, todos somos conscientes de que tenemos que unirnos, pero ¿cuál es esa base común que nos va a unir? Claro, el punto de convergencia, bueno, pero eso es lo que hay que buscar y para eso, digamos, no hay una fórmula, es decir, no es algo que uno pueda escribir un paper y dice acá nos unimos. En cada país, en cada situación, fíjate lo que pasó en Chile, muy interesante. Yo estuve yendo muy a menudo a Chile en los últimos 4 o 5 años, ¿verdad? Y yo tenía algunas discusiones con compañeros militantes que se quejaban, decían, bueno, el problema que tenemos acá es que no hay una organización. Y yo decía, no es que no hay una organización, hay muchas organizaciones, infinidad de organizaciones, pero todas casi a nivel micro. A ver, mujeres golpeadas organizadas, ¿verdad?, en Santiago. Mujeres golpeadas pero de Valparaíso, jóvenes sin trabajo de poblaciones marginales, mapuche de tal provincia de la región de Temuco, etcétera, los lagos, hay organizados, los otros se organizaban de otra manera, grupos de militantes de izquierda, intelectuales, digo, había infinidad de organizaciones barriales y territoriales. Claro, en el modelo antiguo, de hace 30 o 40 años, todo eso se aglutinaba en una vanguardia política, sea el Partido Comunista o alguna alternativa funcional a esto, y adquirían una cierta coherencia, una cierta unidad. Bueno, pues eso ya no existe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Chile? Pasó en Chile que de repente un grupo de quinceañeras se saltó los molinetes del subte y entró al subte sin pagar, y fue la chispa que incendió el llano, y todas esas estructuras organizativas a nivel micro, regionales, locales, de repente sintieron que había una voz de orden y salieron toda la calle, y produjeron el acontecimiento fenomenal del 19 de octubre, que hizo que esta señora, la mujer de Piñera, pensaban que eran alienígenas. Era gente que ella nunca había visto, lo dice, yo lo cito en una notita mía, ella fue muy sincera
Dijo, esta gente nunca la vimos antes en Chile. Claro que no. Si el pinochetismo, el post-pinochetismo sepultó a esa gente, los invisibilizó, los castró políticamente, los excluyó, pero esa gente apareció y tenían su organización. Y ahora tienen un gran desafío. Entonces yo creo que, de vuelta, buscar los puntos de coincidencia común, evitar tener discusiones que no sean absolutamente esenciales, no digo postergarlas para siempre, ¿verdad? Pero digo, hoy en día, ¿cuáles son las discusiones más importantes que tienen que tener los movimientos sociales? ¿Verdad? Bueno, dar la lucha contra el capitalismo y contra el patriarcado, ¿no es cierto? Pero bueno, después las cuestiones marginales dentro de esa gran lucha, dejémosla para después. Pero primero tratemos de avanzar por este camino, porque si no, estos otros nos van a realmente aplastar, porque además, fíjate lo que pasó ayer u hoy en Bolivia, mataron a un gran dirigente minero, habrán visto la noticia, ¿verdad? Fue asesinado, ese tipo le dieron una gran golpiza, finalmente no se recuperó. Bueno, pues esta es la derecha, y la derecha española es igual de violenta que la nuestra tiene los mismos ancestros, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso y ver cómo podemos, organizándonos, concientizándonos y pensando, digamos, en dar esa unidad que es imprescindible para poder resistir y evitar una recomposición capitalista más reaccionaria de la que conocimos en el pasado. Bueno, Atilio, has hablado hace un momento de tomar las calles, ¿no? A mí me gustaría hablar de las alamedas que se han tomado, ¿no? Estos días, porque, en fin, no hay nada mejor que poder acabar con un poquito de optimismo, ¿no? Hace unos pocos días estuvimos acompañando al pueblo boliviano en el gran triunfo contra la dictadura, que todos esperamos que sucediera, pero que consideramos que había muy pocas posibilidades. Y luego, acto seguido, en cuestión de una semana, el pueblo chileno por fin va a desterrar al basurero de la historia la constitución de la dictadura de Pinochet, ¿no? Sin embargo, por hablar un poco de la relación con Estados Unidos, hay algunos sectores del Partido Comunista o de algunos analistas chilenos que dicen que realmente, porque claro, Piñera decía que estaba en guerra, ¿no? contra la clase popular, contra la clase obrera. Su mujer hablaba de alienígenas directamente. Decía que, bueno, que íbamos a tener que renunciar a algunas cositas, a algunos privilegios nuestros para dárselo a los demás, ¿no? También con la pillada esa que le hicieron con el audio que le grabaron sin saberlo. Pero de pronto Piñera se pone a liderar el cambio de la Constitución y hace una Constitución nueva, absolutamente distinta a esta Constitución liberal que tanto daño ha causado, y parece que quiere liderarla, ¿no? Como decía algunos miembros de alguna gente del Partido Comunista o algunos analistas independientes decían que posiblemente Estados Unidos hubiera obligado a Piñera a decir, señores, corta aquí, atiende esta reivindicación, porque si no podemos llevar a Chile a un momento prerevolucionario, ¿no? Y ahora parece que hay muchos políticos que estaban en contra, por supuesto, de esa reforma que quieren sentarse encima de ella y dominarla, ¿no? Para llevarla a un puerto distinto al que quiere la población. Pero vamos, un pueblo alzado y consciente, sabiendo que lo que ha conseguido, no creo que se vaya a dormir después de tantos años supuestamente dormido. ¿Cómo ves la cosa? ¿Crees que en ese juego de suma cero que hay entre la clase oligárquica, poderosa, dominante y el pueblo, con todo lo que ha ido perdiendo durante este tiempo, va a poder recuperar algo, o los políticos se van a llevar el gato al agua a pesar de que ha ganado la Convención Constituyente? Mira, bueno, yo creo que va a depender de la astucia, la inteligencia con la que se muevan las fuerzas populares en Chile. Creo que hay un buen antecedente, una elección que se gana, ¿verdad? Con una proporción de votos que incluso superó las mejores expectativas, ¿verdad? Estaban hablando de que entre el 65 y el 70 era un gran logro, se logró mucho más que eso, se obtuvo mucho más que eso, por lo tanto me parece que hay un terreno abonado como para poder avanzar en una dirección unitaria, armar buenas listas y tratar de obtener una gran mayoría en la Asamblea. Ahora,
si después, en el momento de la verdad, es decir, puedes tener una hermosa partitura, pero si luego los músicos son unos improvisados que no tocan bien, bueno, la culpa no es de Mozart, la culpa es de los que tenían que tocar el violín, el piano, la viola, ¿verdad? Que el cello, que no están a la altura de las circunstancias. Pero hoy en día hay un clima propicio para que se pueda avanzar y evitar que esa gran victoria del pueblo chileno sea secuestrada por la derecha. Una derecha muy astuta, muy hábil, que maneja muchos recursos, maneja toda la prensa, todas las redes de comunicación, pero yo creo que también el pueblo aprendió mucho y está muy envalentonado y ha dado muestras de gran heroísmo. No son muchos los casos en los cuales los pueblos salen a desafiar un toque de queda, como hicieron en Chile, gente que sale a la calle sabiendo que los carabineros le van a disparar a la cabeza y que pueden quedarse ciegos o perder un ojo, y la gente salió y va a seguir saliendo. Yo tengo confianza en que ese proceso va a ser muy lento de todas maneras. Recién el 11 de abril va a ser la elección de los constituyentes, luego tienen 9 meses o un año para elaborar la constitución. Todo esto está muy, muy pautado, pero yo creo que va a haber un cambio en el clima, por eso digo, tengo un cierto optimismo en todo esto, va a haber un cambio en el clima sociopolítico regional. Por eso traía a mención el caso del Uruguay. Hay una elección muy importante en febrero en Ecuador, y en esa elección es muy probable que vuelva a ganar el correísmo con figuras muy jóvenes, ¿verdad? Muy interesantes. Vamos a ver cómo termina el desenlace de la elección en Bolivia, porque han visto ustedes esos militares que están haciendo proclamas golpistas abiertamente. Ahí creo que pagamos nosotros un precio de una cierta ingenuidad del MAS, de pensar de que hay una derecha respetuosa a la democracia y que todos juntos, esos son cantinelas que realmente ocultan la verdadera naturaleza de esos actores. Creo que va a haber que hacer una política muy dura. El nuevo gobierno, digamos, no puede convalidar las 37 muertos que produjo la dictadura. Tienen que ir a juicio y tiene que haber un castigo, ¿no es cierto? ¿Habrá fuerza suficiente? ¿Habrá militares que están dispuestos a eso? Es evidente que el nuevo gobierno va a tener que meter la mano en las Fuerzas Armadas. Ese personaje que ha salido estos últimos días, hablando, gritando, pero así de una manera absolutamente desaforada, que acá no habrá ningún otro che que venga a mancillar el suelo de la patria, y si vienen acá morirán en Bolivia. Digo, son personajes que sacarlos de una vez ya directamente, los sacas por las malas o por las buenas, le da una embajada que vayan digamos, a Afganistán como embajadores de Bolivia, o si no, le da de baja y ya directamente, es decir, aplicas todos los resortes que tiene el poder, que es un problema, ¿verdad? Que no me quiero extender más porque estoy muy fatigado, la verdad, pero uno de los problemas que tienen los gobiernos de izquierda es que no utilizan los recursos de poder que tienen a su mano y que inclusive les están conferidos por las constituciones burguesas, ¿verdad? Y que les permitiría, por ejemplo, poner en caja energúmenos como esto, pero siempre entran otras consideraciones tipo, bueno, pero si hacemos esto, la tensión se va a incrementar. Mira, la tensión ya está al límite. Ya estamos al límite, la caldera está a punto de explotar. Es decir, tu pasividad lo único que hace es acelerar el tiempo del estallido. Tienes que evitar ese estallido. La única manera de evitar es haciendo una tarea de depuración de raíz de todos los militares golpistas y de todos los jueces que se prestaron a esas maniobras, no solamente los militares, también la justicia tiene que ser puesta en pie. Ahora, ¿lo irá a hacer Lucho Arce? Y ojalá que sí. Y si no lo hace, él va a ser una víctima de la derecha. Esa derecha sí, está ahí, bueno. Estados Unidos está ahí, la embajada está ahí. Bueno, muchísimas gracias, Atilio. Nos quedamos un poco con esa recomendación, ¿no? De que se abre de nuevo, ¿no? Ese proceso de recuperación de la democracia, de esas luchas revolucionarias que empiezan a dar sus frutos en ese área, pero también ese peligro que se cierne, esa necesidad de proteger las conquistas, de armarse, de no ser inocentes, también ese mensaje, ¿no? de unir las luchas de un lado y otro del Atlántico, ¿no? Es nuestro reto, es nuestra posibilidad.
hemos empezado hablando de Estados Unidos y como era inevitable, hemos acabado hablando de América Latina, hablando de Europa, porque, bueno, no deja de ser ese gobierno en declive, pero sigue siendo ese país que tiene la hegemonía, entre otras cosas, porque tiene la maquinita de hacer dinero y nos tiene subordinados a todos, ¿no? Con el dólar. Pero también eso parece que va a cambiar, ¿no? En esa multilateralidad que se está abriendo con Rusia, con China. Así que estamos en ese periodo de crítico, y tenemos que armarnos. Le damos las gracias a Atilio porque él nos ayuda a armarnos nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra lucha. Bueno, desde el Frente Antiimperialista Internacionalista, que decirte que te estamos muy agradecidos y que vamos a seguir contando contigo para lanzar estos mensajes, para analizar el mundo en el que vivimos. Manolo, también nos despedimos de ti, te invitamos a un próximo conversatorio después de las elecciones en Estados Unidos con más elementos para seguir analizando, ¿no? En dónde estamos y qué podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Atilio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias al FAI por darme esta oportunidad. Gracias, Ángeles, Juanlu. La verdad es muy importante la lucha que ustedes hacen en España para todos nosotros. Así que estaré a su disposición y bueno, con optimismo que podemos realmente dar una gran batalla y de repente las cosas salen por el lado correcto. Adiós y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Para descubrir los parametros, que la vida no es vida sin la paz. Defender con el pecho vuestros hijos, nos ayuda la solidaridad. Defender con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad.